Hola, hola. Sí, doctora, se le escucha. Ok. Bueno, me avisan cuando ya estén todos, entonces. Todavía faltan como 3 minutitos para que podamos dar inicio. Lo hizo ayer. Ah, va, está bien. Va, gracias. Y mañana el seminario. Oiga, va, sigo. Hola, hola. Bueno, tengan muy buenos días. Hoy vamos a tratar, soy la doctora Funes y hoy vamos a abordar el tema de la semiología del examen físico del sistema musculoesquelético, extremidades, columnas. Vamos a hablar un poco acerca de las manos, la piel, el tejido celular subcutáneo. Fíjense que a veces se nos olvida que todo nuestro cuerpo, todos los movimientos que hacemos y cómo vamos explorando el mundo, lo hacemos a través de nuestro sistema musculoesquelético. Y por ello es súper importante que ustedes también aprendan a identificar sobre todo los signos y síntomas principales para poder abordar las diferentes patologías que les vayan a presentar sus pacientes. Articular, un equilibrio perfecto entre estabilidad para sostenernos, pero también que nos va a dar la flexibilidad para explorar y conocer el mundo que nos rodea. Así que ahora vamos a descifrar cómo todas estas estructuras de una u otra manera se van entrenando y haciendo posible cada uno de los movimientos de nuestra vida. Así que los objetivos de aprendizaje son que al finalizar, pues usted será capaz de realizar un examen físico articular de piel y tejido celular subcutáneo completo y de forma sistemática, ordenada. También que puedan identificar signos inflamatorios versus los signos degenerativos, evaluar específicamente aspectos de la mano, del hombro, de la columna, de la rodilla, del pie, la alineación, apoyo, lesiones que pueden observar ahí y también aspectos del tejido celular subcutáneo. También que pueda correlacionar los hallazgos clínicos con las patologías más frecuentes y puedan integrar también la semiología con un razonamiento clínico. Es importante que estas primeras diapositivas las entiendan. Si entendieron las primeras, pues será mucho más fácil ir desglosando todo lo demás. En el examen físico de las articulaciones, pues para la exploración del aparato locomotor, que acordémonos que tiene que estar integralmente, va a estar formado por articulaciones, tendones, ligamentos, la pulsa y la columna vertebral. Y en eso es en lo que nos vamos a centrar en evaluar ahora. Pero también todo esto lo vamos a sumar a una evaluación muscular de la fuerza motora, la parte neurológica y la parte vascular periférica que ustedes también han ido viendo en sus clases. Y la parte neurológica que creo que van a empezar a ver esta semana. Hay algunos conceptos claves y, por ejemplo, ¿qué es articulación?
Acuérdense que es una unidad funcional formada por hueso, cartílago, tiene su cápsula, tiene ligamentos y músculos. Y hay diferentes tipos de articulaciones. En este caso vamos a mencionar solo las sinoviales, como la rodilla, la muñeca, fibrosas y cartilaginosas. Pero también tienen que ponerle especial interés a estos síntomas guía, que van a estar presentes en la mayoría de todo lo que vamos a hablar, que es el dolor articular, la rigidez, la limitación funcional, si hay deformidad o no, las masas, los derrames articulares, el calor a la hora de hacer la palpación, los chasquidos que puede ser que le manifieste el paciente o que usted los perciba a la hora de hacer la palpación, y las trepitaciones, que se siente como una sensación de arenilla o cascajo a la hora de hacer la palpación, o el paciente le va a decir, me truena todo cuando hago cualquier tipo de movimiento. Esta es otra de las diapositivas importantes en las cuales acá se muestra una secuencia sistemática del examen físico. Entonces, las técnicas que más vamos a utilizar son la inspección y la palpación. En este caso, en la inspección, pues vamos a verificar si hay un aumento de volumen, un eritema, deformidades, asimetrías. A la palpación, la temperatura, el dolor, derrame articular. Y obviamente acuérdense que cuando hacemos la inspección hay una inspección pasiva y una inspección activa, y entonces de ahí viene esta parte de la movilidad, que hay una movilidad activa y pasiva, y es donde también vamos a investigar con el paciente con los diferentes movimientos, ya sea ayudándolo a él o que él solo los realice, que vamos a ver si hay algún tipo de limitación o dolor a la hora de ese movimiento. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poquito acerca de cómo está formada una articulación. Acuérdense que son estructuras óseas adyacentes que se van a oponer entre sí. Están recubiertas por un cartílago articular que es avascular y no tiene inervación en cuanto al cartílago. La membrana sinovial, pues acuérdense que está formada por células, macrófagos, fibroblastos, plexos vasculares, que es esta parte rosadita que se observa en el esquema. También está el líquido sinovial, que es esencial en la lubricación y está formado por hialuronato y lubricina. También nos van a ayudar a que el contacto entre superficie y superficie pues pueda fluir sin dificultad y que ese movimiento sí sea armonioso. En cuanto a los componentes, otros componentes importantes también están los ligamentos y los tendones, las bursas. Entonces, en cuanto a los ligamentos y los tendones, acuérdense, si es un tendón, este va a unir músculo con hueso. Y si es ligamento, son los que unen los huesos entre sí. Las bursas van a ser como almohaditas que van a estar llenas de líquido sinovial, que van a estar entre los huesos, los tendones y los músculos, y su función va a ser siempre proteger contra el roce y la fricción que se va generando a la hora de realizar el movimiento. Acá sí hay receptores sensitivos tanto para el dolor y la distensión. Por eso es que cuando los pacientes llegan con un dolor, un derrame articular o palpamos, pues hay puntos dolorosos a nivel de la articulación. Esas diapositivas, como les digo anterior, es bien importante que las entiendan, y también esta. Hablamos de la anamnesis, no podemos dejar de lado la anamnesis, siempre es importante interrogar al paciente o a la paciente cuándo le inició el dolor, cómo es ese dolor, con qué movimiento se aumenta, con qué movimiento disminuye, en qué momento del día le da más dolor, cuánto tiempo le dura el dolor y desde cuándo le inició, o sea, o si hubo algún evento desencadenante o si de la nada empezó, un día amaneció con dolor. Así que son como preguntas en general que ustedes van a tener que realizar cuando hablamos de las articulaciones. También, como les decía, el examen ordenado y sistemático del aparato locomotor, pero acá vamos a sumar los exámenes de laboratorio, que creo que ya los vieron en la clase anterior, donde el perfil reumatológico y todo ese tipo de exámenes, pero también nos vamos a ayudar de la imagenología. Acá hablamos de las radiografías, resonancias y ultrasonografías, sobre todo las radiografías y las ultrasonografías, que están un poco más accesibles y nos van a ayudar al diagnóstico. También ahora vamos a hablar en cuanto a la anamnesis. Como les decía, entre las preguntas que le hacemos a los pacientes, de repente nos salen algunos signos y síntomas que son reumatológicos y que sí o sí
tengo que investigarlo. Por ejemplo, el dolor, la rigidez, el aumento de volumen y la pérdida o impotencia funcional o la falta de fuerza muscular. Así que ahora les voy a hablar de cada uno de ellos para que vayan ustedes pudiendo evaluar. En esta parte vamos a hablar mucho de la artritis reumatoide y sus diferencias con la artrosis, porque son como el ejemplo clásico de esto. Por ejemplo, en cuanto al dolor, ya les decía, vamos a hablar un poco del dolor. En cuanto a la artritis reumatoide, pues el dolor se da en las pequeñas articulaciones, en las manos y en los pies, es de forma simétrica como se presenta y los síntomas son peores en la mañana y se van a aliviar parcialmente con el reposo. Y la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune y degenerativa. En cambio, la artrosis, el dolor se da al comenzar el movimiento, se alivia durante el día en una etapa inicial, pero en las noches el paciente le va a decir que no puede dormir porque no aguanta el dolor de la rodilla, del brazo, del hombro, de las manos y esta afecta grandes articulaciones. En ciertos momentos la artrosis puede ser invalidante y ya estas son afectaciones por ya situaciones crónicas, ¿verdad? El mismo envejecimiento, la degeneración del cartílago que va dando toda esta sintomatología. Así que una es autoinmune y la otra es degenerativa. Y entonces acá tenemos una articulación saludable, la cual tiene su cartílago, tiene su menisco. Si ustedes ven en la primera, en el primer esquema, pues tiene su cápsula sinovial, la membrana sinovial, todo está azul, así literal, no hay nada de inflamación. Pero en una artritis reumatoide, si ven, ya hay una erosión ósea, el hueso tiene diferente forma, la membrana sinovial ya se observa con ciertas afecciones, ya está roja, contrario al color azul que le mirábamos antes, y está ya más inflamada. También el cartílago se observa desgastado y el espacio articular se observa bien reducido. En estos tres esquemas, miren, está la articulación sana, todo azul, como les decía, en una artrosis que como ya es degenerativo, ya hasta hay una leve deformidad. Ustedes pueden ver que esos huesos ya no casan totalmente, el espacio articular incluso está como inclinado porque ya no está igual de lado derecho, izquierdo que del derecho. El cartílago ya casi se fue de un solo lado y los ligamentos ni se digan, ¿verdad? Ya también pueden estar dañados, pero sobre todo acá las partes óseas son las que me interesa que vean que hay un gran desgaste, hay erosión, disminución del espacio articular, que son como los signos así más importantes y que eso también lo podemos observar tanto en una radiografía, y lo del cartílago y el espacio articular, pues también lo podemos ver a través o en una ultra. Y en la artritis reumatoide, miren, acá no hay tanta deformidad en las etapas iniciales, pero sí hay una gran inflamación y hay una reducción del espacio articular. Acá, estas son imágenes de la artritis reumatoidea y vamos a hablar un poco de las lesiones características de estas. Por ejemplo, acá está la artritis reumática esta es una etapa tardía, entonces ahí van a ver que en el pulgar está la deformidad característica que es el dedo en ojal, tiene esa forma y acá lo pueden ver también en las fotos reales de las otras personas. Se caracteriza también por una desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas, si ven, o sea, van hacia el lado cubital y la deformidad de los dedos en cuello de cisne. Esta imagen así de las manos ya la vamos a ir viendo mucho más adelante también porque son características y esto sí es elemental que se lo aprendan. Artritis reumática, ¿qué características son las clásicas de este tipo de patologías? Ya hablamos del dolor, ahora vamos a hablar un poco de la rigidez articular. Pues la rigidez, muchas veces el paciente no le dice nada y la va ignorando. Y como es proceso de un envejecimiento y del proceso que se va dando en las articulaciones, de repente el paciente va sintiendo a medida va pasando el tiempo que tiene limitación para realizar algún movimiento. Y entonces muchas veces ellos lo que hacen así inconscientemente es como andarse tocando las articulaciones porque solo es una sensación que van a sentir. Pero los movimientos todavía los puede hacer. Muchas veces cuando la paciente le consulta le va a decir, mire que estoy sentada y cuando quiero levantarme o estoy acostada y cuando quiero levantarme siento que me levanto como que fuera un robot
o que me voy levantando así como poco a poco. Entonces, a esos, así se lo van a referir los pacientes cuando le consulten. Acá, por ejemplo, en artritis reumatoidea, pues dura horas esa rigidez y especialmente durante las mañanas, pero muchas veces también compromete no solo la articulación, sino que toda la musculatura y partes blandas que están adyacentes. Por ejemplo, acá, en cuanto a la rigidez, tenemos el ejemplo de las pelvis espondilopatías. Estas se dan en la región dorsolumbar. El paciente le va a decir que no puede dormir por el inmenso dolor y que se quiere mover, o sea, darse vuelta en la cama de un lado a otro, eso le dificulta y entonces duele y aparte que le dificulta el movimiento por la rigidez. Este es en la zona lumbar y puede durar horas y el paciente así no está durmiendo bien. Pero también está la polimialgia reumática. Esta se da sobre todo en el adulto mayor. Esta rigidez la van a sentir sobre todo en los hombros y en la cintura pélvica. Se da durante toda la mañana y ya es incapacitante. Entonces son dos diferentes situaciones en las que pueden evaluar la rigidez articular. Una durante la mañana es incapacitante en adulto mayor y la otra es durante las noches y lo que va a hacer es que dificulta el movimiento. Y se ven aquí en la fotografía, pues la unión normal de la fibra tendinosa al hueso, miren, está bien unida y no hay ningún problema, pero acá en el siguiente esquema, pues hay una tensopatía inflamatoria. Ya esta unión no, ya está toda erosionada, desgastada por ese proceso inflamatorio y eso es lo que el paciente refiere como la sensación de rigidez. Otro de los síntomas es el volumen articular. Entonces, pues el paciente le va a decir, mire, se me hinchó la rodilla, se me hinchó el codo, cualquiera de las articulaciones, y usted va a ver el aumento de volumen. Este puede ser indoloro o extremadamente doloroso. Hay una severa limitación de la capacidad funcional porque no va a poder extender ni flexionar la rodilla. En este caso, es invalidante, puede afectar una o múltiples articulaciones y compromete pequeñas y grandes articulaciones. Siempre es importante que cuando evaluemos estos aspectos, también como la hola, hola, que evaluemos aspectos como la debilidad muscular o la falta de la fuerza muscular, que es la otra parte que tenemos que evaluar. Aquí acuérdense que vamos a poner a fuerza la potencia muscular y siempre tenemos que verificar, todos estos esquemas están en chamorro, que siempre todas las articulaciones van a tener un rango de movimiento. Entonces, ustedes lo que tienen que verificar que si dice que la mano se tiene que mover tantos grados, que en realidad sí pueda movilizarse y que pueda realizar el paciente los movimientos, en este caso de la mano, de la cadera, en el rango normal esperado. También tenemos otros elementos adicionales que vamos a evaluar a la hora de estar hablando de las articulaciones. No solo el dolor, el derrame articular, el volumen articular, la rigidez, la falta de movilidad, sino también otros elementos adicionales como, por ejemplo, si la persona tiene el fenómeno de Raynaud, si tiene, porque son enfermedades que van relacionadas con la esclerodermia, con la artritis reumatoidea, si el paciente tiene una sequedad oral, genital, si hay lesiones cutáneas también a nivel de la boca o de los genitales, y todo esto de la sequedad se refiere también al síndrome de Sjögren, que es una de las enfermedades también que van a ir conociendo más adelante. Entonces, en cuanto al examen físico, entonces en la inspección vamos a verificar la marcha, si hay existencia de inflamación, deformidades, dificultad para realizar las funciones cotidianas, que es lo que les he venido mencionando, cómo es la severidad del cuadro, cómo es el grado de afectación en el paciente, la concordancia con la historia clínica relatada y la evaluación de los anexos, que eso no se nos tiene que olvidar porque son los elementos adicionales que también nos van a brindar información para dar un mejor diagnóstico. Por ejemplo, tenemos que evaluar la piel, las uñas, los tendones, si hay tiranteja, adelgazamiento, cambios de coloración, y en las uñas si están fragmentadas, punteadas o si hay onicolis. En cuanto al examen físico de las articulaciones, en la palpación lo que vamos a hacer es vamos a corroborar lo referido. Vamos a explorar puntos sensibles o dolorosos y vamos a hacer una revisión y evaluación del, como les decía, del rango de movilidad, activa o pasiva, en base a estos rangos que aparecen en las diferentes imágenes. También la fuerza y la estabilidad articular. Por ejemplo, a la palpación en una sinovitis, vamos a palpar un aumento del volumen articular y vamos a palpar un engrosamiento de la sinovia.
Pero en una artralgia, la diferencia en la palpación es que va a ser un dolor articular, pero este no va a tener signos inflamatorios. En cuanto a la movilidad articular, pues acuérdense que está la movilidad activa, que es el rango normal de la articulación sin ayuda. El paciente se va a mover solito. Miren aquí, por ejemplo, flexión y extensión de la rodilla. Pero también está la movilidad pasiva. Aquí ya nosotros le ayudamos, se explora el rango de movimiento sin que el paciente contribuya, sino que nosotros solos como médicos vamos haciendo los movimientos con el paciente. Muchas veces nos encontramos con limitaciones por las causas artríticas o también por algunas lesiones de partes blandas a nivel extraarticular. Cuando evaluamos la estabilidad articular y la fuerza, pues esta va a estar dependiente, como les decía, de la integridad de las superficies articulares. Tenemos que ver si la movilidad es patológica o normal y la fuerza muscular, que esta es como la parte neurológica que vamos a evaluar. Siempre tenemos que, en este caso, con la escala de Daniels, es una de las escalas que podemos utilizar y se evalúa de 0 a 5. Entonces, donde 0 no hay una contracción visible, hasta 5 que tiene una fuerza normal. Entonces, esos datos de los que hemos hablado son muy importantes que los manejen en general y que sí logren comprenderlos. Ahora vamos a pasar a la otra, que es la evaluación de cada una de las articulaciones, pero ya como cada una en específica. Por ejemplo, tenemos el hombro. El hombro es una estructura compleja. Tiene su función armónica de las articulaciones glenohumeral, atromio-clavicular, clavículo-esternal, escapulotorácica y de los diversos grupos musculares del hombro. Tiene otros elementos indispensables para su funcionamiento adecuado. En el hombro, la movilidad glenohumeral normal esperamos que pueda hacer el movimiento de flexión anterior, miren, extensión que tiene que andar por unos 30, 60 grados, que pueda hacer la abducción, la aducción en unos 90 grados, una rotación externa, una rotación interna y que la elevación del arco total del brazo sea de 180. Entonces, eso es lo que tenemos que ir siempre investigando en el paciente si cumple con esta normalidad. Ya si esto se sale de los rangos, pues entonces ya sí hay problema. En el hombro también siempre, acuérdense, aumento de volumen, deformidad, si hay atrofia, si hay signos inflamatorios y, como les decía, explorar el rango normal de movilidad activa y pasiva en todos los planos que son los que les mencioné anteriormente. ABD, AD, flexión, extensión, circunducción. En cuanto al examen físico de las articulaciones, por ejemplo, en una artritis aguda, los movimientos se van a perder. Ahí, acá podemos ver la articulación el aumento del volumen de la articulación glenohumeral y el cartílago, miren, sumamente erosionado en el húmero y toda esta región acá hasta hay disminución del espacio articular. Entonces, esa es una artritis aguda. En cambio, en una tendinitis o bursitis, por ejemplo, la movilidad va a estar conservada en ciertos rangos, pero va a estar limitada en los movimientos extremos o de contrarresistencia. Entonces puede ser que cuando usted esté evaluando la fuerza, el paciente le diga que siente dolor a realizar alguno de los movimientos o que si en uno de los movimientos era 80 grados que podía moverlo, tal vez va a llegar a unos 45, a unos 60 grados. Entonces acuérdense, en artritis, limitación de los movimientos, se pierden con el tiempo y hay un aumento de la articulación glenohumeral, pero en una tendinitis la movilidad va a estar conservada y los movimientos están limitados, sobre todo cuando hacemos contrarresistencia o si son movimientos muy extremos. Acá el conocido, la rotura del manguito rotador, pues aquí esperamos que la aducción y la elevación del brazo, de la articulación del hombro, ande entre unos 45 a 120 grados cuando hay una rotura del manguito rotador. Cuando miren, lo normal es entre 90 a 180. Entonces, básicamente está como una disminución bastante marcada del rango de movimiento. También el paciente va a experimentar dolor y la movilidad incluso puede estar normal y puede haber ausencia de puntos dolorosos en las primeras etapas, pero con el tiempo, pues sí, ya duele y así hay una limitación evidente de los movimientos. Otra articulación importante es el codo,
pues esta una articulación de bisagra, es relativamente simple. El rango de movilidad es de 0 extensión a 150, 160 en una flexión máxima. Contribuye a la pronosupinación del antebrazo. En artritis, acuérdense, abolición de extensión completa. Los movimientos están limitados, se pierden y hay un aumento del volumen posterior. También pueden haber otras alteraciones como aumentos de volumen, pueden haber tofos, bursitis holotraneanas, pues un trauma. También pueden haber dolores laterales o mediales en el codo, que son los llamados, acuérdense, si está relacionado al epicóndilo, es el codo de tenista, y a la epitrotlia o epitrotleitis es el codo de golfista, que también son bastante frecuentes. Entonces siempre es importante preguntarle al paciente con qué movimiento es que siente el dolor. También, en cuanto a la muñeca y la mano, pues es el sitio preferente de compromiso de todas las artropatías, ya sea agudas o crónicas, y estas comprenden las articulaciones radiocarpiana, cúbito-carpiana, metacarpiana, metacarpofalángica, interfalángicas proximales. Y la movilidad de todas ellas esperamos que anden rondando en 90 a la flexión, casi 90 a la extensión y de 20 a 30 de movilidad lateral. Entonces acá ustedes ponen su mano al frente y entonces hagan 90 grados a la flexión, 90 grados a la extensión, y si la mueven sus manos hacia los lados, pues le da un rango como entre 20 a 30 de la movilidad lateral, y son los movimientos que aparecen aquí en las diferentes imágenes. Acá volvemos otra vez a las imágenes que les ponía al inicio de la artritis reumatoidea. Acuérdense que esta es autoinmune, afecta simétricamente el carpo y la articulación interfalángica proximal, que es la diferencia. Esta es interfalángica proximal, y las deformidades clásicas, como les mencionaba al inicio, desviación cubital en ráfaga, los dedos en boutonniere o en ojal, los dedos en cuello de cisne. Y nos va a afectar los pies, rodillas, hombros y codos. En cambio, en una artrosis o osteoartritis, acá va a haber compromiso de la articulación interfalángica distal. Entonces, acá son los nódulos de Everden. Entonces, si observan en la imagen del centro, pues los nódulos están más cercanos a la uña, porque es interfalángica distal. Y también están los nódulos de Bouchard, que están en la interfalángica media. Y también nos va a afectar la articulación carpometacarpiana en la base del pulgar. Entonces, esas son las diferencias en cuanto a las articulaciones, ya sea en la artritis reumatoidea y en la artrosis, como las lesiones clásicas o deformidades clásicas que pueden ustedes observar. En cuanto a la muñeca y la mano, también vamos a encontrar diferentes afecciones, y todo eso, algunas de estas van relacionadas con la ocupación. Entonces, por ejemplo, el dedo en gatillo va relacionada con el movimiento repetitivo, pacientes que utilizan herramientas de vibración, en toda la retracción trónica con limitación de la extensión, la enfermedad de Dupuytren, que esta va relacionada pero con la genética, con la diabetes, con alcoholismo y con el consumo de antiepilépticos. También pueden haber otras patologías como el síndrome de túnel del carpo, el nervio mediano debe estar comprimido, y también puede estar asociado a un hipotiroidismo o en el embarazo, porque muchas veces ahí se agravan este tipo de casos por el aumento de líquido. Hola, doctor, buenos días. En cuanto a las caderas, si nos vamos a las caderas, acuérdense que siempre es importante observar al paciente. Hay que ver si tienen una estabilidad o una marcha defectuosa por el acortamiento, si es una marcha parética, si hay algún tipo de contractura, y es importante palpar la zona inguinotrural, la sínfisis del pubis y las regiones trocantéricas e isquiáticas para investigar algún tipo de dolor. En una artritis aguda, pues todos los movimientos van a estar limitados. En una artrosis de cadera, vamos a tener dolor inguinal irradiado a la rodilla al iniciar la marcha y una limitación progresiva de los movimientos y de la marcha. Entonces aquí pueden ver, miren cómo está el desgaste articular en esta cadera. Entonces el paciente le puede decir, mire que cuando me levanto siento que me duele el encaje. Puede ser que le diga al paciente así, o me duele aquí donde el gonce de la pierna. Entonces los pacientes le dicen gonce cabal, donde se une la pierna a la cadera. Entonces él le va a decir, mire, me duele hasta la rodilla. Y a veces uno piensa que es osteoartrosis de rodilla, pero en realidad el problema está en la cadera, y sobre todo se da al iniciar la marcha.
Si es una bursitis trochanteria, pues dolor en la cara lateral de la cadera, aumenta en la noche y al apoyarse sobre ella le va a decir que no puede dormir de lado y generalmente va a ceder con los movimientos y durante el día. Si es una bursitis isquiática, pues el dolor es referido a la zona gluteal e infragluteal, aumenta al sentarse y se irradia la cara posterior del muslo y la rodilla. Entonces aquí tienen que ir haciendo incluso las diferencias. A veces esta bursitis isquiática muchos la confunden también con la sacroileitis, que es otro tipo de patología que puede presentarse, o con la lumbociatalgia, que también, pero también se parecen, pero en realidad tenemos que ir caracterizando qué es lo que siente el paciente, hacia dónde se refiere el dolor, para ir haciendo los diagnósticos diferenciales. En cuanto a las rodillas, pues es una de las articulaciones más conocidas. Acuérdense que también está en la movilidad. Vamos a ver la flexoextensión, que tiene que ir de 0 a 120 con una mínima movilidad lateral. Es más difícil detectar también deformidades y inestabilidad articular y aumentos de volumen e inflamación. Aquí en las rodillas siempre es importante ver si hay deformidad en varo, que son las imágenes que están acá abajo, que es como las piernas van a estar como que son paréntesis, o en valgo, que es una deformidad que las piernas están como en X, se tienden a unir como a nivel de las rodillas o a separar. También puede haber ruptura de ligamentos mediales o laterales, puede haber una inestabilidad, que son todas las cosas que pueden presentarse en una rodilla. Acá, por ejemplo, cuando puede haber una hemartrosis, puede haber chasquido, puede haber trepitaciones, un dolor intenso. El paciente le puede decir, voy caminando y siento que la rodilla se me dobla y escucho ese sonido. Entonces ahí ya tenemos que ir pensando en algún aspecto acerca de los ligamentos. Y por ejemplo, la prueba de Lachman es una prueba, es la maniobra clínica más sensible y de las más confiables en un 85 a 95% cuando estamos evaluando o queremos determinar si hay una lesión del ligamento cruzado anterior. En cuanto a las rodillas, si hacemos una palpación de los sitios de inserción, pues la tendinosa bursal medial y lateral, aquí vamos a hacerle más énfasis a la bursitis anserina. Esta bursitis también se conoce como bursitis de pata de ganso y se da más que todo en los pacientes, en las personas que corredores, ciclistas, y se llama anserina porque es la inserción de 3 tendones, el sartorio, el gracil y el semitendinoso. Pero es muy frecuente que los pacientes digan, es que fíjense que fui a hacer una maratón hoy en la mañana y cabal, ya en la tarde le llegan a uno con el dolor. Y sobre todo si no han tenido nada de preparación física previa o un calentamiento adecuado. La bursitis prerotuliana, que también es una que se puede dar en ese nivel. También tenemos que evaluar la estabilidad de la articulación y también hacer ciertas maniobras para evidenciar la presencia del daño en los meniscos. En una artrosis avanzada, pues obviamente va a haber deformidad, va a haber roces de las superficies femorotibiales, y en una sinovitis, pues vamos a poder observar aumento del líquido intrasinovial. Articulación va a estar súper sensible a la palpación. A veces podemos sentir incluso que la rótula como que pelotea sobre el fémur, y algunas pacientes pueden presentar quiste de Baker, que este quiste de Baker está ubicado en la zona popltea y básicamente se da por el aumento de todo el líquido articular. En cuanto a los tobillos y pies, pues hay que estudiar la marcha del paciente. Desde que ustedes ven cómo camina, ahí pueden ir evidenciando qué está pasando con él. Hay que evidenciar la mecánica de la colocación de los pies, los sitios de dolor. Se hace una dorsiflexión del tobillo, una flexión plantar. Esto también lo evaluamos cuando estamos haciendo la evaluación neurológica y la evaluación de la fuerza, y si hay lesiones ligamentosas. Entonces acá en la figura pues están los diferentes movimientos del pie y que los pueden ver más detenidamente en su libro. Tenemos que determinar si es un pie cabo, un pie plano, si hay alguna lesión en el tendón de Aquiles, si la fascia plantar es la que está inflamada, y el famoso espolón. Toda la gente le va a decir, mire, es que me duele el espolón. El espolón es este huesito pequeñito que se observa acá. En realidad, el hueso ahí está y muchas personas lo tienen. Lo que duele es que la fascia plantar está inflamada. Entonces, al chocar este huesito con esa fascia plantar, es como que una agujita ande pinchando, y por eso las personas le dicen que no soportan el dolor. Acá también podemos tener el juanete, que es otra de las deformidades frecuentes. Miren en artritis reumatoidea cómo se compromete todo
las articulaciones, hay dolor, rigidez, deformaciones de todos los cortejos. Y en la gota, ¿verdad? Que es otro tipo de afección, que también es una inflamación aguda, invalidante de la articulación metatarsofalágica. El hallux, el paciente le va a llegar a consultar y casi siempre con la clásica historia de que tal vez ha tenido un consumo excesivo de carnes rojas, mariscos y cerveza, y si ya tiene el ácido úrico elevado, pues por ahí va el problema de la gota. También en algunas ocasiones, en cuanto a los tobillos y los pies, como ya les venía mencionando, se puede dar la artrosis, hay dolor, hay deformidad progresiva y hay aumento óseo del hallux valgus. Entonces aquí pueden ver en las imágenes un hallux valgus leve, moderado, grave y muy grave. O sea, a medida va avanzando el tiempo. Casi siempre se relacionan estas afecciones con las personas que utilizan zapatos de tacón. Hay una parte que sí es genética, si en la familia todos son así con sus piecitos, pues también está esa tendencia, pero también lo relacionan con zapatos de tacón y con zapatos muy puntudos y apretados. También hay lesiones de los nervios interdigitales. Entonces acá está el neuroma de Morton, que sobre todo entre el tercer y cuarto dedo es un dolor punzante y el paciente muchas veces le dice, vengo a consultar porque siento que tengo una piedra en el zapato o como que le arde ahí a nivel de la zona metatarsal, pero en realidad, así como se le pone aquí en las imágenes, pero en realidad es un neuroma de Morton, es una lesión neurológica. En cuanto al examen de la columna, la inspección, como siempre, acuérdense, analizar las curvaturas normales, detectamos las deformidades y vamos a ir examinando cada segmento de la columna. También tenemos que evaluar al paciente con la columna cervical, por ejemplo, en posición sentada. Vamos a girar y rotar la cabeza en flexo-extensión y rotaciones hacia la derecha y la izquierda. Esa es la columna cervical. La columna dorsal, movimientos de rotación a la derecha e izquierda, movimientos de lateralización, expansión torácica y con el paciente de pie. Si ven, cada parte de la columna la vamos evaluando de diferentes formas. Y la columna lumbar con el paciente de pie, movimiento de flexo-extensión, hay una reversión de la hiperlordosis lumbar y aquí lo importante es este test de Schober. Y también tenemos que explorar las articulaciones sacroiliacas. Entonces el test de Schober lo que va a hacer es valorar la limitación de la movilidad de la columna lumbar. Esta se mide 10 centímetros por encima y 5 centímetros por debajo de la unión lumbosacra. Lo normal es un aumento mayor a 5 centímetros a la hora de que el paciente se ponga en una flexión. En cuanto al examen de las manos, lo mismo, ¿verdad? Venimos a analizar características morfológicas, funcionales, tamaño, forma, tejido subcutáneo, dedos, articulaciones, uñas, tendones, fuerza, movimientos anormales. Entonces, en las manos, en cuanto tenemos estos ejemplos, tenemos los dedos en salchichón o la dactilitis, la atromitria, la isodactilia, aracnodactilia, polidactilia y las manos en tridente, que son diferentes tipos de manos que nos van a estar indicando alguna patología. En cuanto a las deformaciones, como ya les había mencionado anteriormente, esta es la retracción palmar de Dupuytren, que es una enfermedad del tejido conectivo. Acá es una flexión de los dedos, meñique, anular y medio. Entonces los dedos que van a estar libres son el índice y el pulgar. Se caracteriza por un engrosamiento o dureza en la palma de la mano. Como les decía, mucha parte es genética. También está relacionado con diabetes, alcoholismo, cirrosis hepática y el consumo de antiepilépticos. En cuanto a las deformaciones de las manos, pues tenemos la mano en garra, la mano en cubital, la mano colgante, la mano péndula, mano plana, la mano de simio, la mano de Aran-Duchenne, que es de la atrofia muscular progresiva, y la mano de predicador, la contracción isquémica de Bowman. En cuanto a la piel y tejido celular subcutáneo, pues acá siempre es importante que reconozcamos las lesiones elementales primarias y secundarias. Entonces acuérdense de la roncha, la pápula, la pústula, la mácula. Y acá hay diferentes situaciones como erupciones, fisuras, eritemas, cicatrices, necrosis, tumoraciones, ulceraciones, cianosis, eczema que pueden presentarse a lo largo de toda la piel. Entonces, en cuanto a la piel, miren, palidez de las manos. Acá es lo contrario, una cianosis.
También, entonces vamos a evaluar la temperatura, la humedad de la piel, la hiperpigmentación de los pliegues de las manos, por ejemplo, en una enfermedad de Addison o una enfermedad por deficiencia nutricional. También es importante que evaluemos las arañas vasculares, el eritema palmar o palma hepática, que es un eritema violáceo heliotropo, el signo de Gotrón, que está aquí en las imágenes, que son pápulas o placas eritematoviolaceas que también pueden estar presentes, y todo esto son características de la dermatomiositis o del lupus eritematoso sistémico. Y también está el signo de la lúnula o de Keim, que lo podemos ver en las uñas. Entre las diferentes afecciones dermatológicas, pues la deshidrosis, dermatitis por contacto, eczemas y tiñas, que podemos ir viendo cada una con sus características. En la piel y tejido celular subcutáneo también podemos observar, por ejemplo, el edema, el panadizo herpético, que ustedes pueden ver ahí, y a veces llegan, son lesiones por herpes, pero también están impetiginizadas. Volvemos otra vez, miren como les decía, en artritis reumatoidea, acá están los nódulos de Everden, que son nódulos duros a nivel de la articulación interfalángica distal, hay desviación y flexión de las falanges, engrosamiento cartilaginoso, como les decía, va relacionada a las patologías anteriormente mencionadas. En cuanto a los dedos y articulaciones, pues acá están los nódulos, otra vez nódulos de Everden, los nódulos de Bouchard y las lesiones en la articulación carpometacarpiana, que decíamos que era de la artrosis, y acuérdense que la desviación en ojal, la desviación cubital y el dedos en cuello de cisne de la artritis reumatoidea. Los dedos en palillo de tambor, también el signo de Scharnrop, uñas en vidrio de reloj, van relacionadas todo eso con EPOC y con patologías cardíacas. El nódulo panadizo de Osler en la yema de los dedos, manos y pies, siempre con aspectos inmunológicos. Las manchas de Janeway, que están relacionadas con la endocarditis infecciosa. Estas no duelen, pero sí se ven como pueden lanzar émbolos sépticos al torrente sanguíneo y se ven así o hemorrágicos. Y el fenómeno de Raynaud, ¿verdad? En la última imagen. También acá, dedos en llave o trigger finger, es una ruptura de la inserción del tendón extensor. Entonces el dedo, miren, se queda así agachadito, y también está el dedo en resorte. Acá básicamente al paciente hay un bloqueo en el deslizamiento del tendón por un nódulo fibroso. Entonces el paciente muchas veces llega un momento en que con la otra mano se ayuda para poder estirar su dedo, porque por sí solo el dedo no puede realizar su movimiento normal. También tenemos que explorar las uñas, el lecho unguial, anemia, cianosis, tipo de estrías que puedan tener las uñas y los tipos de uñas, ¿verdad? En cuchara, coiloniquia, y si van relacionadas con algún tipo de patología, en este caso con anemia ferropénica. Tipos de uñas con onicomicosis, onicodrifosis, tumor lomular de las uñas, paroniquias y abscesos periunguales agudos. En cuanto a los músculos y tendones, entonces acá, como ya veníamos hablando, evaluamos la motilidad de la fuerza, movimientos propios de cada articulación, motilidad voluntaria versus involuntario, imposibilidad de movimientos y la fuerza muscular, que es lo que vamos ligando a los exámenes de laboratorio, imágenes y la evaluación neurológica y vascular. En los músculos y tendones, pues siempre vamos a evaluar el trofismo de los músculos, a ver cómo se encuentran. Y un ejemplo también de la tendosinovitis de Decker-Vain, pues también hay un conflicto mecánico entre el tendón y la vaina sinovial, el dolor es en la muñeca, hay una tumefacción y hay una hiperalgesia. Y a veces el paciente le puede decir incluso que le da como corrientazos, y a veces es bien frecuente en las mamás que son primerizas por andar chineando al bebé. El ganglión o quiste sinovial o hidroma, pues este es un tumor circunscrito, redondeado, indoloro algunas veces, y que se encuentra en el dorso de la muñeca o de la mano, y básicamente es una hernia de la membrana sinovial articular. Todo eso es en cuanto a las articulaciones, pero no podemos dejar de lado todos los movimientos anormales que también podemos observar en un paciente. Y por ejemplo, tenemos el temblor estático o en reposo, cuenta píldoras o cuenta monedas, por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, que es una frecuencia de 3 a 6 movimientos por segundo unilaterales y luego bilaterales según el progreso de la enfermedad. El temblor intencional o cerebeloso, que digamos yo quiero agarrar un vaso con agua, cabal, cuando mi mano va llegando hacia el vaso, ahí voy viendo
siendo el temblor emocional, por ansiedad, por estrés, miedo, una subida de adrenalina, taquicardia, sudoración, etcétera. El temblor esencial, a veces es familiar, benigno, es idiopático y es más común cuando están escribiendo o cuando están comiendo. El temblor senil y el temblor aleteante o flapping. Por ejemplo, aquí la asterixis es una encefalopatía hepática. Entonces, esta es de la parte neurológica que también tenemos que evaluar. Y aquí viene algo muy importante que se llama gotitas del saber del sistema musculoesquelético. Y entonces vamos a poner un caso. Fíjense que y vamos a hablar de la artritis infecciosa aguda. La artritis infecciosa aguda o séptica, esta es una urgencia médica grave y por eso es importante que ustedes la conozcan. Está caracterizada por una infección bacteriana de una articulación y que provoca un dolor intenso, hinchazón, fiebre y limitación funcional en horas o en días. Es causada frecuentemente por el Staphylococcus aureus y requiere un diagnóstico rápido mediante el análisis del líquido sinovial y el tratamiento inmediato con antibióticos intravenosos y el drenaje para prevenir daños articulares irreversibles. Por eso tienen que atenderla a tiempo. Acá el caso clínico es que puede ser que en la zona rural de repente llegaron los papás con el niño y le contaron que el niño se cayó. Cuando andaban trabajando en la milpa, pues el niño se cayó y produjo un raspón, le van a decir, un raspón en la rodilla. Ahí medio se lo lavaron, pero ya al ir pasando el transcurso de las horas, el niño empezó con fiebre, empezó el edema, y entonces por eso hay que ir sumamente rápido, porque si no, ese estafilococcus va a ser destrozo. Incluso el niño puede tener hasta una necrosis de su huesito. Así que siempre, acuérdense, la artritis infecciosa aguda es tan frecuente y es una urgencia médica grave que tenemos que actuar lo más rápido posible. Y acá vamos a ver si alguien, para que no estén dormidos, qué enfermedad presenta la Elastigirl. Vamos a ver si alguno de ustedes se acuerda. Hola, hola. Y así vamos a comprobar si me están oyendo todavía. Nadie se anima a decirme qué enfermedad es la que presenta. Ay, no, niños. Qué barbaridad. Bueno, entonces es el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces acuérdense que es un grupo de 13 trastornos hereditarios de tejido conectivo y está causado por alteraciones genéticas que van a afectar la producción de colágeno. Algunos sí tienen los 13 trastornos, así, tal cual. Otras personas solo tienen algunos rasgos. Entonces, pero sí se caracteriza por una hipermovilidad articular, piel hiperextensible, frágil, un dolor que siempre está presente y aparición de hematomas. Este síndrome de Ehlers-Danlos no tiene cura. Entonces, aquí el tratamiento va a ser más que todo enfocado en gestionar síntomas y prevenir complicaciones, incluso tan graves como un prolapso de la válvula mitral, una hemorragia cerebral. Acá el caso clínico es que a veces llegan los pacientes y le dicen que el niño se cae a cada rato. Solamente le va a decir, el niño se me cae a cada rato, pero cuando ustedes están ahí, tienen al niño enfrente, de repente empiezan a ver que el niño de repente mueve sus manos o mueve las articulaciones y con movimientos tan anormales que usted dice, eso no es normal. Ya se sale del rango de movilidad y por eso es que es importante recordar los rangos normales de movimiento de cada una de las articulaciones. Entonces eso ya lo va a ir haciendo a usted sospechar de que el niño puede tener algún tipo de enfermedad. Y pues sí, tenemos que ver súper rápido. Y acá algunas imágenes de las personas que tienen el síndrome de Ehlers-Danlos. Miren cómo se estira la piel, los dedos, la flexibilidad en las manos, en el cuello, pueden ver todas esas diferentes anomalías. Y otra patología bastante frecuente es la capsulitis adhesiva, popularmente conocida como hombro congelado. Este es un dolor y una rigidez progresiva que limita severamente el movimiento del hombro. Se da durante la perimenopausia y esta afección es más común por el descenso de los niveles de estrógeno. Los síntomas, la paciente le va a decir que ella no se ha golpeado, pero que de repente un día amaneció con dolor en el hombro. Entonces, esta rigidez va empezando de forma gradual en un lado, y afectando primero como la rotación. Y aquí nos vamos a la articulación del hombro, que acuérdense cuáles son los rangos de movimiento que tiene que tener esta articulación. Primero afecta la rotación externa y luego el movimiento lateral.
De repente la paciente le va a decir, mire, es que no me puedo peinar, mire doctor, es que no me puedo poner el brasier, o me quiero poner una camisa y me cuesta extender la mano. Entonces, esta también va por etapas, tiene fases dolorosas, el dolor es tan persistente y está todo el día, pero muchas veces se empeora por la noche y al dormir de lado. Entonces es un dolor punzante, continuo, que así les digo, persiste durante todo el día, pero empeora tanto en la noche que la paciente no puede dormir. Así que imagínense todos los estragos que está haciendo en esta paciente, porque ustedes saben que si alguien no duerme sus horas reglamentarias, pues todos los estragos que puede hacer en su organismo y sobre todo en esta etapa de la perimenopausia. La fase de rigidez, que es la segunda fase, que es cuando el hombro se congela. El dolor de repente como que disminuye, entonces la paciente cree que ya está curada, pero el hombro a medida va avanzando ya no duele, pero ya no lo va moviendo y se va haciendo más difícil moverlo. Entonces limita el alcance hacia arriba o hacia atrás de las cosas. Entonces, quieras o no, esto va creando como una sensación de frustración, pues, de ya no poder o interfiere mucho en sus actividades cotidianas. Porque imagínense, trabaja en una farmacia y tiene que estar bajando cajas de un estante, pues ya le cuesta hacerlo. Entonces empiezan toda la parte emocional, porque ahorita solo hemos visto como la parte así física, pero todo esto de las articulaciones también tiene un gran componente emocional. Y aquí no hemos hablado todavía de la fibromialgia, pero muchas veces les hacen exámenes y todo está bien y piensan que la paciente está en depresión, pero la paciente en realidad sí siente el dolor. Entonces la fibromialgia también es otra entidad que por motivos de tiempo no se las he tocado acá, pero que sí es importante que también ustedes la conozcan. Y bueno, la otra fase del hombro es la fase de recuperación, es el descongelamiento. Aquí el rango de movimiento comienza a mejorar lentamente, pero esto solamente se hace al final con fisioterapia, terapia física, ya sea con como ejercicios que se le dejan a los pacientes para que gradualmente vaya recuperando sus movimientos, e inclusive muchas veces con terapia con láser, para que pueda más o menos recuperarse, pero acá básicamente son los estrógenos, ¿verdad? Lo que están afectando. Así es que, y es más frecuente en las mujeres, obviamente. Bueno, ya con esto, chicos, vamos finalizando. Gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan respecto a la clase, pues ya saben, estamos a la orden. Cualquier consulta que tengan. Y para motivos de examen, pues acuérdense siempre de estudien la clase, porque de ahí van a venir varias preguntas, así que apréndansela, y las imágenes pueden también corroborarlas en Chamorro. Básicamente solo la he sacado de Chamorro, pero la clase tiene otra información complementaria, que es la que sí necesito que ustedes se aprendan, sobre todo las primeras, las diferencias entre la artrosis, la artritis reumatoidea, esas lesiones elementales, partes de las gotitas del saber, que también es importante que se las aprendan. Así que para que puedan comprender todo ese tema. En las tutorías me imagino yo que lo van a desglosar ya con mucho más despacio, pero como les digo, cualquier cosa, ahí me avisan por si tienen alguna duda. Así que tengan un buen día. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues cuídense. Dios, cuídense. Nos vemos a ratito.